Ahora sigamos estudiando la pequeña gran carta o el pequeño gran libro de Jonás, el profeta Jonás. Estamos estudiando, el día de hoy con esto estudiamos 8 horas y estamos estudiando el segundo capítulo, Jonás capítulo 2, y quiero que sigan con su vista, por favor. Voy a leer el capítulo a pesar de que el mensaje nos enfocaremos en los versículos 7 al 10, que es el final de este salmo de Jonás, como algunos le llaman. Y dice la palabra del Señor así, escrito está en su palabra. Jonás capítulo 2. Entonces oró Jonás al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde el seno del Seol pedí auxilio y tú escuchaste mi voz. Pues me habías echado a lo profundo en el corazón de los mares y la corriente me envolvió. Todas tus encrespadas olas y tus ondas pasaron sobre mí. Entonces dije: he sido expulsado de delante de tus ojos, sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. Me rodearon las aguas hasta el alma, el gran abismo me envolvió, las algas se enredaron a mi cabeza. Descendí hasta las raíces de los montes, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre. Pero tú sacaste de la fosa mi vida, oh Señor, Dios mío. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que confían en vanos ídolos su propia misericordia abandonan, mas yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Amén. Amado Padre, te damos gracias porque escuchamos tu palabra. Te damos gracias que nos has dado tu Santo Espíritu para revelar, Señor, la gloria de tu nombre en ella. Hoy, Padre, nos presentamos delante de ti conscientes de nuestra total incapacidad, humanamente hablando, pero confiados en tu total poder, por lo que tú ya has hecho por nosotros al salvarnos de nuestra vana manera de vivir, al iluminar nuestras tinieblas con tu luz admirable y al sacarnos de la cárcel a la verdadera libertad gloriosa de ser llamados hijos de Dios por la salvación que nos has concedido en Cristo. Te alabamos y te bendecimos y Padre, permítenos seguir adorándote, Señor, en esta reunión, ahora escuchándote a ti y sembrando tu palabra en nosotros para producir fruto que glorifique tu nombre en medio de esta perversa generación. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. ¿Pueden sentarse, por favor? Yo no sé si recuerden, pero a mediados de enero, siendo médico, tengo 39 años en la práctica profesional de la medicina. Cierto, también estudié seminario teológico, pero siendo médico y en la práctica, yo les decía a mediados, en la segunda semana, tercera semana de enero, que ese asunto que estaba brotando en China, yo les decía que en mi conciencia y en mi experiencia no iba a llegar, no iba a tardar de agosto para que estuviera en Tampico.
Y después, a finales de enero y principios de febrero, yo les comenté que me había equivocado y que yo creía entonces que antes de mayo, junio, no sé si se acuerdan de eso, pero le dije, creo que nos va a ganar antes de mayo, junio. Y bueno, por lo menos, no es que sea profeta, ni quiero serlo, ni intento serlo, pero simplemente el Señor me ha concedido la gracia, repito, del entendimiento también como médico. Y ustedes saben que esta semana pasada ya oficialmente México tiene la visita del coronavirus. Ahora, lo interesante es esto. Lo interesante es que a pesar de que esta semana pasada estuvo la noticia, yo a principios de semana hablé un día antes de que los casos oficiales fueran dados, y yo hablé por teléfono a distribuidoras de hospitales y todo para hacerme de algunos. Obviamente tengo que estar ahí en mi consulta y obviamente tener el equipo suficiente que gracias a Dios existe para cierta protección, sabiendo obviamente que toda la vida nuestra y todo lo que ocurre está en manos totalmente de Dios. Pero hablé por teléfono y en todos lados lo mismo. Doctor, se acabaron, todos los cubrebocas se acabaron. Y me decían en una de estas distribuidoras, la más fuerte que hay en Tampico, me decían, porque le decía, bueno, les encargo, les dejo mi teléfono cuando lleguen, me guardan una cajita por lo menos. Y me dicen, honestamente, voy a ser sincera con usted, doctor, no van a llegar. O sea, fíjense lo que dicen, no van a llegar. O sea, ahora, esto fue un día antes de que fuera oficial ya la cuestión de las personas en México. O sea, ¿qué pasa aquí? Aquí pasa algo, tres cosas que podemos leer estos hechos. Número uno es que la gente ya entró en un pánico por el coronavirus que llegaba a México. Por lo menos aquí estaba ocurriendo, aquí en Tampico Madero, que todavía no había, y sin embargo ya estaba en pánico porque se estaban surtiendo. Segundo, la señorita me dijo, no van a llegar porque el gobierno ha retenido prácticamente todo. Porque el gobierno sabe que es algo que no es posible manejarlo humanamente. Estoy diciendo con esto que la gente en la tierra tiene miedo de lo terrenal y busca aquello que le proteja, aquello que lo salve. Pero sin embargo, el mundo entero tiene un virus mortal que se llama pecado, y que desde que nace con ese virus mortal que se llama pecado. Y no se ha preocupado por buscar el medio de la salvación. No se ha preocupado por buscar estar protegido contra la ira santa y justa de Dios. No ha buscado. ¿No es la más grande insensatez? Ahora, lo terrible de todo es que si empecé en enero a hablar con ustedes y decirles, mis hermanos, mi familia, necesitamos estar orando por nuestros hermanos. Ese fue el motivo por el cual yo hablé. Oremos todos los días por nuestros hermanos en China, porque es un tremendo avivamiento que el Señor está preparando para esta zona y está dando la oportunidad. Así que hagamos lo propio, orar por nuestros hermanos en China y orar por nuestra propia nación, por México. Porque es una grandiosa oportunidad para predicar el evangelio. Cuando la gente tiene miedo a la muerte, lo que le pongas, si le dices que se tiene que parar de cabeza 15 minutos, lo va a hacer. Pero no le hables de Cristo. Pero no le hables la palabra. Inclusive tú mismo, o sea, ¿cuánta gente, hermanos, amigos, ya prefieres llevártela en paz y seguir haciendo como que nada pasara en cuanto a que ellos están caminando al infierno? Porque al final de cuentas no quieres ya perder la relación. Sin embargo, repito, el pecado está en el hombre, y el único que puede librarlo de la condenación y el juicio eterno se llama Jesucristo. Él es el Salvador. Y si Jonás había sido llamado por Dios, no solamente para ser un hijo de Dios, porque primeramente tienes que ser un hijo de Dios antes que ser profeta o pastor o diácono o cualquier instrumento de Dios que Dios quiera usar. Pero sin embargo, Jonás había sido llamado para ser parte del pueblo de Dios, y después de eso lo llamó a ser un siervo de su iglesia, siendo profeta, dando la palabra del Señor. A eso lo llamó el Señor. Y sin embargo, Jonás, cuando recibe en el primer capítulo del libro de Jonás
el llamado a ir y cumplir su función. Ustedes saben que en este momento, la semana pasada, hay compañeros médicos que dicen, yo no voy a salir en esos días. Es como si dijera el soldado, no voy a la guerra. ¿Sí me explico? O sea, ¿no te parece una cosa incongruente? Ok, está bien, Jonás decidió que él podía cumplir el sueño de su vida. Ser un insensato, incongruente, rebelde ante el llamado de Dios para ir a predicar el evangelio a Nínive, para ir y decirles que el juicio de Dios estaba sobre Nínive, y sin embargo él consideró la posibilidad ¿de qué? De huir de la presencia de Dios. Y eso es lo que estuvimos revisando en estas últimas 7 horas. Cómo es que el Señor le dio la libertad de comprar su boleto, treparse en el barco, ir y saliendo del muelle, empezando en las profundidades del mar. El Señor levanta la tormenta, hace que todos los marineros incrédulos que adoraban otros dioses clamen a su Dios creado e inventado por la religiosidad que traían, por las costumbres y herencias de los padres. Porque tú y yo sabemos que hay muchos dioses. Tú sabes y yo sabemos también, inclusive, que dentro de las congregaciones cristianas hay muchos dioses. Sí. Muchos hermanos en la fe que se están congregando fueron salvos realmente porque conocieron el evangelio verdadero, fueron convencidos de pecado, justicia y juicio y se volvieron en arrepentimiento y fe. Sin embargo, de ahí en adelante se engancharon de su pastor. De ahí en adelante se engancharon de su nombre, de su iglesia. De ahí en adelante se engancharon del cristianismo. De ahí en adelante se engancharon de la música y de las cosas cristianas, pero no de Cristo. No de Cristo. Ahora, no quiere decir con eso que no sean verdaderos hermanos, pero que cuando viene un coronavirus y los manda a terapia intensiva con una neumonía, ahí se ve la verdadera fe. Cuando estás enfrentando la muerte, ahí se ve. Cuando, ¿quién es el que gobierna tu vida? Ahí se ve cuando puedes decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero eso tristemente no ocurre en toda la familia en la fe. Jonás, un verdadero hijo de Dios, pero sin embargo no quería cumplir el llamado. Jonás pensaba solamente en su propia justicia. Él era el dueño de su vida y aún de la unción que tenía para predicar el evangelio. Él decidía qué era mejor para su vida y obviamente sabemos que hay un Dios soberano que gobierna todo, porque tú puedes pensar que tú decidiste aceptar a Cristo cuando en realidad lo sabes. Si lees con detenimiento Juan capítulo 6 te vas a dar cuenta que jamás estuvo en ti el ser salvo, sino solo en Dios. Cuando tú lees Juan capítulo 1 versículo 12, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero si no lees el versículo 13, vas a pensar que tú aceptaste a Cristo, cuando en realidad el 13 dice que jamás puede ser por tu voluntad humana que puedes aceptar a Cristo. El versículo 13, Juan 1:13, eso lo dice. Entonces, cuando tú crees que todo gira en torno a ti, te quedas con el Juan 1:12, pero no quieres oír el Juan 1:13. Como Jonás tampoco quería oír, vete a Nínive y predica. Y diles que su maldad ha ascendido hacia mí. Entonces hay una gran diferencia. Y hemos estado revisando la oración del capítulo 2 de Jonás desde 3 aspectos. Una oración, un lamento, y al día de hoy vamos a ver una declaración. Y quisiera que esa declaración la revisáramos en los últimos versículos del 7 al 10 de la oración de Jonás. Y en el versículo 7 tenemos los aspectos de la relación quebranto y fe. Quebranto y fe. En el versículo 8, la relación de quebranto e idolatría. Quebranto e idolatría. En el versículo 9, quebranto y salvación. Y en el versículo 10, quebranto y señorío. Quebranto y señorío. Ok, veamos lo que dice el versículo 7. El versículo 7 dice así en Jonás capítulo 2. Cuando en mí desfallecía
mi alma del Señor me acordé. Cuando en mí desfallecía mi alma del Señor me acordé. O sea, date cuenta, escucha bien, amado hermano, amada hermana, escucha bien a un hijo de Dios diciendo: cuando estoy en el fondo del abismo, cuando siento que estoy muerto, cuando realmente ya siento que ya no tengo salida alguna, cuando estoy totalmente angustiado, entonces del Señor me acordé. ¿A qué te suena esto? ¿A qué te suena? Lo que obviamente te suena a ti y a mí es que antes no se acordó de él. Sí lo escuchó hablar, claro, escuchó su llamado. Sí, el Señor le dijo con claridad: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, porque su maldad ha ascendido hasta mí. O sea, sí escuchó con claridad el llamado, puesto que era un hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo sobre él y obviamente iba a escuchar con claridad su voz. Sin embargo, escuchó su voz, pero su voz no llenó su vida. Ese es el gran problema dentro de la iglesia. El problema de nosotros los creyentes es creer que por el hecho de llamarnos cristianos, por el hecho de acudir a una congregación, por el hecho de tener una Biblia, por el hecho de tener un ministerio, por el hecho de dar generosamente, por el hecho de, y te puedo hacer la lista entera. Puedes pensar que estás en paz con Dios. Lo que no tienes concepción alguna es que ya te olvidaste como Jonás. Jonás se olvidó. Pero en el momento de la angustia, en el momento de estar en el fondo del mar, cuando las algas, dice ahí en el versículo 5 del capítulo 2, me rodearon las aguas hasta el alma. El gran abismo me envolvió, las algas se enredaron en mi cabeza. Traía tan confundidos sus pensamientos, traía tan torcida su percepción de lo que es Él y quién es Él, Señor de su vida y su Dios. O sea, les comentaba cuando estuvimos estudiando esto que esta oración ocurre 3 días después de estar en el vientre del pez grande. Así lo dice. Ustedes saben que entonces en el versículo 1 del capítulo 2 dice que Jonás oró hasta después de 3 días de estar adentro de la panza del pez grande. Hasta entonces. Y la otra cosa es que vimos cómo esta oración en realidad está hablando de lo que recuerda, de cómo esta oración salió de su corazón cuando estaba en el fondo del mar, sintiendo que ya estaba en el Seol. Versículo 2, desde el seno del Seol pedí auxilio. Dice ahí en la palabra del Señor, en el capítulo 2 también, descendí hasta las raíces de los montes. Eso no ocurre en la panza de un pez grande, ocurre en el mar. Cuando se estaba yendo hasta el fondo, la tierra con sus cerrojos me ponía cerco para siempre, y tú sacaste de la fosa mi vida. O sea, en ese momento en que ya sentía que se ahogaba, se moría, es entonces que Dios mandó un pez grande a que lo tragara. Es entonces cuando Dios lo salvó. Porque Dios no solamente quería la salvación de Nínive, porque ya sabemos lo que ocurre en los 4 capítulos, pero primeramente quería la salvación de su propio hijo y siervo. El problema es que tú y yo pudimos haber sido salvos, conocido la salvación en algún momento de nuestras vidas, pero tal vez estemos rumbo al fondo del mar. Porque a veces solamente estando ahí ocurre lo que la oración de Jonás dice. Que dice, así vimos en el versículo 7, cuando en mí desfallecía mi alma, versículo 7, del Señor me acordé. Hasta el punto de desfallecimiento es que a veces se acuerda uno del Señor, cuando Él debe ser el Señor las 24 horas del día. Piensa por un momento para saber en qué punto estás. Si te quieres medir, mídete de esta manera. Piensa, ¿amaneces pensando en el Señor? ¿Despiertas los ojos y ya estás pensando en Él?
¿Te duermes pensando en el Señor? Ahora, todo tu tiempo consciente, vas al trabajo, estás en la empresa, vas a la escuela, estás estudiando, en todo momento, en cada minuto del día, ¿está tu conciencia de Dios? ¿Estás bajo la conciencia y la dirección del Espíritu Santo? O de repente estás viendo un buen película, un buen Netflix, o estás oyendo un noticiero, o estás en otra acción y de repente pueden pasar 1 hora, 3 horas en donde Dios desapareció de tu vida, de repente. Cosas como estas ocurren en las mejores familias, en la familia del Señor. Y 2 Corintios 5 dice que el Señor es especialista porque Él es Dios y obviamente quiere manifestar su gloria y lo va a manifestar cada vez que Él quiera, a la manera que Él quiera, donde quiera, con quien quiera, como Él quiera. Y 2 Corintios, quiero que lean conmigo lo que dice el apóstol Pablo acerca de esto. 2 Corintios capítulo 7, versículo 8. En 2 Corintios 7, versículo 8, dice, si Pablo les está escribiendo a cristianos, escucha bien, cristianos, sí, cristianos que andaban como Jonás, extraviados totalmente. Si bien les causé tristeza con mi carta, dice el apóstol Pablo a los cristianos de Corinto, si bien les causé tristeza con mi carta, no me pesa. O sea, no me siento mal. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo. O sea, Pablo no quería causar tristeza, pero lo que le pesaba a Pablo era encontrarse una iglesia. Ustedes saben los asuntos así muy generales que vienen en 1 Corintios. Cuando iban a celebrar la Santa Cena, los ricos se aventaban el vino antes de que llegaran los pobres. De pronto en la iglesia un hombre era amante de la esposa de su padre. Y esas cosas sucedían como en forma natural, era normal dentro de la iglesia. Obviamente el mundo entero se había metido a la iglesia porque la cultura del mundo se había infiltrado totalmente y la palabra había sido hecho a un lado. El gobierno del Espíritu de Dios estaba totalmente bajo el almud, por eso no había luz en medio de la iglesia, sino las tinieblas estaban invadiendo la iglesia. Y Pablo los reprende de lejos y dice, versículo 9, ahora me regocijo de que les causé tristeza, de que mi carta les causó tristeza, me regocijo. No me regocijo de que fueron entristecidos, sino de que, versículo 9, fueron entristecidos para... O sea, Pablo no se complace de causarles tristeza, sino de aquello para lo cual es la tristeza. La tristeza es para arrepentimiento, porque ustedes fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Pregunta, aplicándolo a Jonás. ¿Fue voluntad de Dios que Jonás fuera arrojado al fondo del mar? ¿Fue voluntad de Dios que Jonás estuviera a punto de muerte ahí y que ahí clamara con un corazón quebrantado totalmente por su orgullo y carnalidad, buscando a su Salvador? Y es ahí cuando Jonás se acordó en su angustia y clamó al Señor y el Señor lo salvó. ¿Fue voluntad de Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y está diciendo Pablo que esa tristeza fue conforme a la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. ¿Por qué? Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira, una cosa es que se den cuenta que estás robando en tu empresa o que estás mintiendo a ti como hijo de tus padres, y que se den cuenta que tú eres un cristiano, un hijo que se llama cristiano, y les mientes y te descubren en una mentira. En tu empresa te descubren que alteraste los números y
Y esa tristeza que te puede llegar es el haber sido descubierto en tu pecado. Eso no tiene nada que ver con Dios. O sea, el haber sido descubierto y que te pongas triste porque fuiste exhibido delante del mundo, no te va a traer arrepentimiento. La tristeza que Dios produce, lleva arrepentimiento. Y arrepentimiento lleva a salvación. ¿Te das cuenta? Tiene que haber tristeza, y eso solamente es producto del quebranto de Dios en la vida de una persona. Quebranto es lo que trae tristeza. Tristeza trae arrepentimiento, y arrepentimiento produce salvación. Lo acabamos de leer, y si quieres apunta el texto, revísalo, léelo, óralo, y verás que así dice el Señor. Obviamente, si no quieres recibir, si estás como Jonás, si no quieres recibir porque piensas que es un invento del pastor, el Señor te lo mostrará. Pero esto es muy claro. En Hebreos 12, tú y yo sabemos también lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, vean conmigo acerca de esta. Estamos en el punto del quebranto y la fe en la oración de Jonás, que en su angustia se acordó del Señor. Y dice la palabra en Hebreos 12, versículo 3. Hebreos 12, versículo 3. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo. Consideren aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que ustedes no se cansen ni se desanimen en su corazón. O sea, entiéndelo, jamás ninguna tristeza, ninguna opresión por la que tú o yo podamos pasar se va a poder comparar con la que pasó Cristo. Jamás. Jesús, hombre, sufrió como jamás tú y yo podremos sufrir. Así lo dice el versículo 4. Versículo 4, Hebreos 12:4, porque todavía en su lucha contra el pecado, ustedes luchando contra el pecado, ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Ustedes no han resistido con respecto al pecado al punto de derramar sangre. Obviamente nos está comparando, el escritor de Hebreos nos está comparando directamente con Jesús hombre. Jesús hombre vivió, como dice la palabra en Hebreos 4, versículo 15, dice Hebreos 4:15, si te vas hacia atrás un poco en el mismo libro de Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, sino que tenemos uno que ha sido tentado en todo como nosotros. Tentado en todo. Jesús fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con la confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Para la ayuda oportuna. Tú y yo sabemos que la perfecta vida de Jesús no fue fácil. O sea, todos podemos pensar que cuando Jesús rechaza las tentaciones que enfrenta con el diablo en el desierto, pero pues es Dios hecho hombre. Amado, en el momento en que te está diciendo Romanos 8:2 que Jesucristo vino en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, te está diciendo que Él sufrió realmente la tentación. Fue tentado en todo. Es más, si recuerdas bien lo que pasó en Getsemaní te acuerdas que Él mismo, postrado, con la cara pegado al suelo, angustiado, dijo, estoy angustiado hasta la muerte. ¿Lo dijo como Jesús Dios o como Jesús hombre? Obviamente como Jesús hombre. ¿Por qué le pidió a Jacobo, Juan y Pedro que estuvieran intercediendo por Él? Porque sabía que tenía que pasar un terrible momento de angustia. Sin embargo, sus 3 mejores discípulos, los estrellas de la iglesia en ese momento, se quedaron dormidos.
como también Jonás se quiso quedar dormido allá en el fondo del mar y se dio cuenta que todavía no era su tiempo. El Señor le hizo ver que necesitaba otra vez volver al camino porque lo había dejado lejos hace mucho tiempo. Y Hebreos 12 nos continúa diciendo de la forma en que el Señor maneja las situaciones en su pueblo. En su pueblo, enfatizo. Dice en el versículo 5, otra vez Hebreos 12, 5, además ustedes han olvidado. ¿Te fijas? O sea, acuérdense que Jonás se tuvo que acordar, pero ya en angustia. Han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. ¿Cuál es la exhortación esta? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Es para su corrección que sufren. Sí, es palabra de Dios. Sí, es verdad. Es verdad de vida. No es verdad ni mentira, ni una manipulación de la verdad. Es la palabra de Dios. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si ustedes están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no son hijos verdaderos. Además tuvimos padres terrenales, Hebreos 12:9, para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos no nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. La tristeza produce arrepentimiento y el arrepentimiento lleva a la salvación. Lo que escuchamos en 2 de Corintios 7, versículo del 8 al 10. El apóstol Pablo está escribiéndolo, el escritor de Hebreos está escribiéndolo y obviamente la palabra no se contradice. Volvamos a nuestro texto entonces, en el versículo 7, Jonás, en el capítulo 2, nos está diciendo que hasta que su alma desfallecía, se acordó. ¿De quién se acordó? Del Señor. Vean cómo lo dice, Señor. Señor implica gobierno, autoridad. Señor implica soberana voluntad y rey de toda circunstancia y de tu vida y de la mía. Él es el que está gobernando y nunca ha dejado de gobernar el mundo entero. Cierto es que tú y yo hemos leído en Efesios 2, versículo del 1 al 3, que el mundo está bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas, ¿sí? O príncipe de la potestad del aire. Pero ¿quién puso o quién le autorizó al príncipe de la potestad del aire? El diablo mismo, el padre de la mentira. ¿A quién lo autorizó? Obviamente el Señor, que está por encima de él. Mucho hemos insistido en que lean con detenimiento el capítulo 8 de Juan, donde en el versículo 30 y 31 habla Jesucristo directamente con aquellos judíos que habían creído en él. Y Juan 8, 30, 31, dirigiéndose a los que habían creído en Jesús, les dijo en el versículo 42 al 44, ustedes son hijos de su padre el diablo. Sí, pero habían creído en Jesús. Sí, pero son hijos de su padre el diablo.
Si tú lees con detenimiento esa porción, te vas a dar cuenta de muchas verdades que no has podido ver en mucho tiempo, tal vez. Pero volviendo a Jonás, Jonás era precisamente un hijo de Dios que se estaba comportando como un hijo del diablo, porque había creído la mentira de que podía huir de la presencia de Dios. Había creído la mentira de que no iba a cumplir el llamado de ir a predicarle a los enemigos del pueblo de Dios, porque eran enemigos. Nínive era la capital de Asiria y los asirios eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Dice la palabra, y volvemos a Jonás, capítulo 2, versículo 7, dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti. Y mi oración llegó hasta ti. Ahora, ¿cuándo lo está diciendo Jonás? Una vez que fue sacado de la muerte del fondo del mar y que está descansando plácidamente en las tranquilas playas de la panza de un pez grande, adentro. Ahí es donde lo dice. Ahí es donde él ya puede, al tercer día de estar ahí, puede reconocer esto en su vida. Que realmente ese pez fue traído para salvarlo, como esa arca en los tiempos de Noé también salvó a los que tenía que salvar. Y lo que vemos obviamente aquí es que la oración de este hombre llegó. ¿Cuándo llegó? En el punto de su quebranto, en el punto donde fue entristecido para arrepentimiento. En ese punto es cuando él oró. Tú y yo queremos que Dios escuche nuestra oración, y nuestra oración es tan presuntuosa que llegamos con Dios como si tuviéramos todo el derecho de hablarle como si nada. Y le decimos exactamente todas las cosas como las queremos. Le damos instrucciones a Él como si Él no las supiera. Cuando tú y yo también sabemos en 1 de Juan capítulo 5 que dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él va a hacerlo. Pero ni siquiera queremos que se haga su voluntad. Jesucristo en Getsemaní, ¿qué fue lo que oró? Padre, para ti todo es posible. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Dime una cosa, ¿cuántas veces estando en aflicción, cuántas veces estando en opresión, cuántas veces estando verdaderamente en el fondo del océano de tu circunstancia, cuántas veces tu oración termina diciendo: Señor, te he pedido esto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Cuántas veces terminas una oración tuya así? ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? Porque en realidad lo que menos quieres es que la voluntad de Dios se haga. Porque en realidad tú ya sabes lo que quieres. El problema es que no vas a tener lo que tú quieres, vas a tener lo que Él tiene mejor para ti. Y Jonás tenía lo mejor de su vida: estar en el fondo del océano de su circunstancia, a punto de morir, estar ahora reposando en la salvación de la panza de un pez grande, y ahí clamar a aquel del cual ya se había olvidado. Se acordó, cuando desfallecía su alma, se acordó, y entonces es que su oración llegó ante el Señor. ¿Dónde está el Señor? Ahí lo dice en el versículo 7. Está en su santo templo. Escucha muy bien esto, amado hermano. Está en su santo templo. Entonces, ¿estás consciente de que si tu oración realmente no es pura, limpia, con un propósito realmente de glorificar a Dios, en absoluto esperes que Dios escuche tu oración? O sea, si tu oración tiene motivos egoístas, tu oración no tiene por qué ser escuchada, porque Él es el santo, santo, santo. Y eso se nos olvida a los cristianos. El mundo lo ignora porque no puede verlo, pero a ti te fue revelado en el día de tu salvación. Si es que tienes el Espíritu Santo en ti, como dijo Pablo en Romanos 8. Si realmente eres salvo, el Espíritu Santo ha dado testimonio de que eres de Él. Pero si el Espíritu Santo dio testimonio hace 15 años, 10 años, 5 años, y el día de hoy, el día de mañana y el día de pasado no te da testimonio de que eres de Él, hay un problema grande. Porque entonces pudieras estar creyendo que crees. Y Juan 8:30, 31, ya lo mencioné. Jesucristo a los que creyeron en Él les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo. Pero es que habían creído en Jesús. Sí, habían creído en Jesús, pero son hijos del diablo.
Es muy revelador, repito, esa sección, ese pasaje, desde Juan 8, 30, 31 hasta el 46. Debes de leerlo con mucho detenimiento. Ahora, esto estoy hablando obviamente si estás en duda en que seré o no seré. Jonás era un verdadero hijo de Dios. Sin embargo, Jonás había olvidado verdaderamente de Dios. ¿Quién era Dios? ¿Y quién era él? Pero sin embargo, en el momento que se acordó de su templo, también se acordó que su templo es santo. Y la única manera de llegar delante del santo Dios es siendo quebrado. Nuestro Señor Jesús enseñó y dijo, es mejor que la roca caiga sobre ti y seas quebrantado, y no que la roca caiga sobre ti y seas desmenuzado. Que tú caigas sobre la roca y seas quebrantado, y no que la roca caiga sobre ti y seas desmenuzado. Dice en el versículo 7, mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Ahora, vean lo que dice ahí, unos versículos atrás, en el versículo 4. En el versículo 4 de la misma oración de Jonás, que dijo, he sido expulsado de delante de tus ojos. O sea, Jonás estaba totalmente consciente que Dios lo había echado de su presencia. ¿Por qué? Porque Jonás estaba en un corazón amargado, aborrecía y odiaba a los ninivitas, se había convertido en juez de los ninivitas. ¿Sabes qué? El problema cuando tú o yo nos convertimos en fariseos, el problema cuando tú o yo ejecutamos juicio sobre los que no lo son, como nosotros, creyentes, entramos en problemas. Tenemos que tener compasión y clemencia de los que están perdidos y aún no han escuchado el santo nombre del Señor. Pero nunca podemos juzgarlos. Y la cuestión es que eso es lo que había hecho Jonás. Jonás se había convertido en el juez de los ninivitas y quería que cayeran bajo la ira de Dios. Obviamente no fue así, porque no se va a hacer la voluntad de un santo hijo de Dios que tenga un corazón tan negro y lleno de orgullo espiritual que condena a otros. Pero Jonás está consciente que fue expulsado de delante de sus ojos. Fue consciente de eso. Y dice en el mismo versículo 4, sin embargo, vean cómo Jonás conoce de Dios. Sin embargo, volveré a mirar hacia tu santo templo. O sea, Jonás sabía bien que merecía estar lejos de Dios, en castigo, en disciplina. Tenía que estar viendo lo más profundo de su negra situación. Pero que aún ahí, él conocía que Dios era lento para la ira y grande en misericordia y en bondad. Y él sabía entonces que Dios en su misericordia lo iba a rescatar de él mismo, de su orgullo religioso, de su juicio que hacía sobre los ninivitas. Él sabía que tarde o temprano Dios lo tenía que salvar porque Él es su Señor y su Salvador. Y por eso dice, yo voy a volver. Sin embargo, a pesar de que me has expulsado, un día voy a volver. ¿Por qué? No por Él, sino porque Dios tenía preparadas las circunstancias para hacerlo ver sus condiciones, producir la tristeza verdaderamente que causa arrepentimiento y en el arrepentimiento ser salvo. Cuando a ti se te dice necesitas arrepentirte de tu pecado, no te están diciendo que necesitas confesarlo. Confesión de pecado no es arrepentimiento de pecado. Segunda de Timoteo, ve conmigo por favor esto. Mucha gente piensa que diciéndole al Señor, bueno, sí está bien, pequé, teniendo juicio contra los ninivitas, ya con eso ya la hizo. No, mi amado, escucha bien. El capítulo 2 de Segunda de Timoteo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, 24. El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. ¿Por qué? Por si acaso Dios les da
el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces lo que vemos en este pasaje claramente es que el arrepentimiento, tú no puedes llegar y decirle: Señor, me arrepiento de haber robado en la empresa, me arrepiento de haber mentido al pastor, me arrepiento de haber maltratado a mi hijo con palabras ofensivas. O sea, no, tú puedes decirle: Señor, confieso que robé, confieso que mentí, confieso que abusé físicamente de mi hijo al maltratarlo, según yo, con una disciplina santa. Eso sí tienes que hacer, confesarle. Y tu segunda parte de la oración va a ser: Señor, por favor, te suplico, te ruego, concédeme un genuino arrepentimiento, concédemelo, porque el arrepentimiento no es del hombre, es de Dios, mi amado. Es de Dios, es una gracia de la salvación, es una gracia del perdón de Dios. Es una obra sobrenatural del poder de la palabra, el Espíritu Santo y en la perfecta voluntad y soberana voluntad de Dios, trayendo nuevamente a ese camino angosto de la vida del creyente. Jonás se da cuenta que pudo orar al Señor porque ya estaba reventado, ya había llegado al punto de quebranto. Su orgullo religioso se había deshecho. Ya no tenía nada más que ofrecerse otra vez al Señor, y eso lo vamos a ver inmediatamente. Pero te fijas que el quebranto es lo que le trae verdadera fe. Entonces se acordó, entonces llegó su oración ¿a dónde? A la presencia santa de Dios. El segundo aspecto, vean lo que dice: los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. Estamos en Jonás capítulo 2, versículo 8. ¿Por qué dice eso? Ese versículo como que no encaja en la oración de Jonás, ¿te das cuenta? Los que confían en vanos ídolos, su propia misericordia abandonan. ¿A qué se está refiriendo? A que Jonás mismo había hecho un Dios ficticio. Él había inventado otro Dios. Tú y yo sabemos los mandamientos de la ley moral de Dios. Tú y yo sabemos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Sin embargo, Jonás había considerado ser más sabio que Dios. Jonás había considerado que los ninivitas merecían el juicio y la ira de Dios. Jonás había considerado que podía escapar de la presencia de Dios cuando Dios está en todo lugar. Jonás había considerado que realmente ir a dormir al sótano del barco iba a evitar que Dios metiera mano en lo más oscuro del sótano del barco. Ya lo vimos en el capítulo 1. ¿De qué estábamos hablando? De que Jonás se convirtió en su propio Dios. Él mismo fue su propio ídolo, su propia justicia vana, su egocentrismo. Él y luego él. Y entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que así como el quebranto produce fe, también el quebranto muestra tu idolatría. El quebranto te va a hacer ver dónde está tu idolatría, dónde están tus ídolos. ¿Tu hijo? ¿Es tu hijo, tu hija aquella que te impide que hagas la voluntad de Dios? ¿Es tu hijo, tu hija, tu ídolo? ¿Es tu Dios? ¿Es tu marido o tu mujer tu Dios? ¿Es tu trabajo tu Dios? ¿Es tu ministerio cristiano tu Dios? ¿Es tu conocimiento teológico y tus doctorados lo que pesa para ser tu Dios? Dime una cosa, ¿qué es lo que impide que tú te ofrezcas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de tu culto racional? Romanos 12:1. Romanos 12:1 dice: les ruego, dice el apóstol Pablo, por las misericordias de Dios, que entreguen sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el motivo de tu culto racional. O sea, es totalmente irracional pensar que tú puedes tener otro Dios que no es el Dios que te salvó. Es totalmente una insensatez, es la más grande tontería, por no decir otras palabras más feitas.
Y todo esto tiene que ver mucho con lo que, repito, con lo que pasas día a día. No tienes que esperar que el coronavirus llegue a México para que tu fe sea probada. Tu fe es probada día con día. En las más pequeñas cosas que no te imaginas, tu fe es probada. Y si en las más pequeñas cosas no te puedes mantener fiel, ¿tú crees que en las grandes te vas a mantener fiel? Huyendo de toda tentación, huyendo de otros dioses que no son Dios. O hasta que Dios trate y rompa con su benignidad, como dice Romanos 2, versículo 4. ¿No te das cuenta que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¿No te das cuenta que Jesús ya vivió la vida realmente en donde tenía que luchar diariamente con su carnalidad, con Él, y la venció sometiéndose totalmente en obediencia al Padre? Y así fue el sacrificio perfecto, santo, vivo, agradable a Dios. Así pagó como Cordero Santo que no tiene pecado en tu lugar y en mi lugar. Y la ira del santo y justo Dios fue sobre Él. Yo les he dicho una y otra vez que si hay un solo capítulo que debe quedar impregnado en tu corazón de toda la Biblia, es Isaías 53. Y creo que Isaías 53, si alguien tuviera un cáncer, un hermano en la fe tuviera un cáncer, yo le pondría de tarea: lee todos los días en voz alta Isaías 53, léelo todos los días. Vas a gozarte hasta el último de tus respiros. Vas a tener el gozo de tu salvación hasta el último. Tu último aliento va a decir: Cristo es mi Señor y Salvador, y a sus brazos con gozo me entrego. Isaías 53. Si tuvieras que quedarte con un capítulo de toda la Biblia, el gobierno recogiera Biblias. El asunto es que ¿a quién le gusta ser quebrantado? A nadie. ¿A quién le gusta, repito, la salvación? A todos. Pero sin quebranto no hay fe, y obviamente sin quebranto tampoco hay una demostración de dónde están tus ídolos. Tus ídolos caen totalmente postrados ante la presencia de un Dios santo, que por su Espíritu Santo te convence de su palabra y atraviesa tu carne y te la hace pedazos, como lo que leímos al principio, la espada de dos filos que atraviesa y llega a lo más profundo de tu conciencia y te hace ver aquello de lo cual un día habrás de dar cuentas delante del santo Dios. El quebranto y la idolatría. Por eso Jonás habla: aquellos que confían en otro que no es Dios, que están dejando atrás, haciendo a un lado. La misericordia de Dios, la misericordia, o sea, que todo el juicio y la ira santa y justa están sobre ellos. ¿Por qué? Porque están abandonando la misericordia de Dios los que tienen otros dioses. Quebranto e idolatría. Ahora, quebranto y salvación. ¿Qué dice en el versículo 9? Mas yo, dice Jonás ahora, mas yo, en cuanto a la salvación, con acción de gracias. ¿Se fijan? O sea, ya tuvo su quebranto que lo trajo a fe verdadera. Ya vio que había otro Dios, que era Él mismo. Y esa tristeza que lo llevó ahora al arrepentimiento también lo va a llevar a la salvación. Y es lo que vemos aquí en el versículo 9, la salvación del Señor. Yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios. Lo que prometí pagaré. La salvación es del Señor. ¿Por qué está diciendo eso? Porque ahora sabe bien que si a los ninivitas van a ser salvos es por la voluntad del Dios que los creó. Si Él mismo fue salvado de el fondo del mar y de la muerte bajo ahogo y asfixia, es porque Dios tuvo misericordia de su alma y de su cuerpo. Y por eso Él enfatiza una voz de agradecimiento, pero también se fijan, ¿cuál es la respuesta al agradecimiento? Sacrificio. O sea, cuando tú te das cuenta realmente quién eres y quién es Él, tú lo que quieres es lo que Él pida, tú se lo das. O sea, es más, no necesita ni pedirte, tú te ofreces en ese sacrificio. Tú quieres ser ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tú estás dispuesto a dejar todo lo que tengas que dejar, aun cuando lleve tiempo. Pero tú quieres eso, tú quieres seguir caminando la carrera.
Pablo, ¿qué dijo en Filipenses 1? Dijo, no es que yo lo haya logrado ya, sino prosigo hacia el llamamiento de aquel que me asió, por si quizá yo un día alcance. Pablo está diciendo eso. Pablo dice, ni siquiera lo he alcanzado, sigo hacia adelante a la meta del supremo llamamiento del Señor. Y ese debe ser nuestro sentir, amados. No hemos llegado ya, pero la salvación no solamente fue en un día de nuestras vidas. Yo puedo hablarles que el 2 de noviembre del 91 el Señor me salvó. Sin embargo, yo les puedo decir que hoy me salvó también. Y yo les puedo decir que mañana me va a seguir salvando. Y me va a seguir salvando. Y cuando llegue allá, y si no, puedes leer Primera de Pedro, el primer capítulo, y lo vas a entender un poquito más. Pero la salvación no solamente es un día, es todo un tiempo y es un final. Allá es cuando se completa la obra de la salvación. Obviamente, si fuiste salvo verdaderamente, nada ni nadie jamás te arrebatará de su mano. Tú jamás podrás perder algo que nunca has tenido. Jamás podrás perder algo que nunca has tenido. La salvación tú no la puedes perder porque la salvación depende de Dios. Aquel que empezó en ti, Filipenses 1:6, la buena obra, Él se compromete a perfeccionarla. ¿Cuándo? Hasta el día de Jesucristo. No, pero me quedé en el camino. Me le fui de la mano. Perdí mi salvación. Perdón, no era salvo. Hay tantos pasajes en la Escritura que habla de la gracia. La gracia del Señor implica disciplina. Y eso es lo que estamos viendo aquí, el quebranto y la salvación. Y vean cómo lo dice él, versículo 9. Lo que yo prometí pagaré, la salvación es del Señor. No es mía, no soy yo el que logro la salvación, es del Señor. Señor implica gobierno, autoridad, señorío, soberanía, reinado. El quebranto y la salvación. Romanos 10:17. Cuando te han dicho a ti que es tu fe la que te salvó, puedes leer 20 veces Romanos 10:17 para darte cuenta que la fe es un regalo de Dios. No es tu fe. Ya fue después de que fuiste salvado. Estabas muerto. Efesios 2 dice que tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Efesios 2, versículo 8 dice, por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. No es por buenas obras para que nadie se gloríe. La gracia implica fe y salvación. Y Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. O sea, la fe es secundario a escuchar. Y la capacidad de escuchar es cuando la palabra pura del evangelio puro penetra el duro corazón y lo revienta y lo rompe, y el Señor trae un corazón nuevo de carne en el cual Él escribe sus mandatos, estatutos y decretos. Quebranto y salvación. Hebreos 11:6, tú y yo sabemos que dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y Él premia a los que le buscan. Sí, nada más que la fe no es tuya, es la fe que te fue concedida en el día de tu salvación. Y la fe que te fue concedida en el día de tu salvación es la misma fe que te va a ser dada para arrepentimiento y para volver a ver la salvación de tu Rey, Señor. Hemos visto quebranto y fe, el quebranto y la relación que tiene con idolatría, el quebranto y la salvación, y por último termina esa oración en el versículo 10, Jonás, entonces, ya que Jonás fue salvo, entonces el Señor dio orden al pez y este vomitó a Jonás en tierra firme. Hasta entonces, hasta que Jonás fue salvo. Pero yo sé que los ojos se van a ver, pero ¿cómo fue salvo? Si él ya era salvo, sí, pero tú y yo tenemos que ser salvados todos los días de nuestra carnalidad. Tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Romanos 8:13 dice que todos los días tengo que hacer morir por el Espíritu lo terrenal en mí. Colosenses 1:3 habla de lo mismo. 3 versículo 1, Colosenses 3:1. Y tenemos que nosotros estar conscientes de esto, de que Dios es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y aquí en el versículo 4 lo que estamos viendo es exactamente eso.
la relación de quebranto con señorío, hasta que el Señor cumple lo último en el quebranto del duro corazón del creyente. Hasta entonces le va a demostrar: yo soy tu Señor. ¿Y qué hizo? Le dice al pez: hey, ve y vomita, escupe a mi siervo, porque ya está listo. ¿Y dónde lo pone? En tierra firme. Amado hermano, ¿te quieres sentir firme? Primero date cuenta que estás en arenas movedizas. Entrar en contienda con tu Señor y Salvador, habiendo negado el tremendo privilegio que te fue dado al ser llamado hijo de Dios, es meterte en problemas grandes, muy serios. Jesucristo vino al mundo para salvar pecadores. ¿Fuiste salvo? ¿Eres salvo? ¿Serás salvo? Jesucristo vivió la vida en perfecta obediencia al Padre y fue tentado en todo, como ya lo leímos, pero sin pecar. Jesucristo no solamente obedeció a Dios yendo en sacrificio a la cruz por nosotros, sino también dice la palabra en Juan 10:23, nadie me quita mi vida. Tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo se entregó como un sacrificio vivo, santo, agradable a su Padre. Y no es sino eso lo mismo que nos pide a cada uno de nosotros. Y en la cruz Él recibió el justo juicio de un Dios santo que no deja por inocente al culpable, como dice, ustedes saben, Éxodo 33 y 34. El Señor es santo, Él es santo y tiene que castigar nuestro pecado, y lo hizo sobre su propio Hijo en la cruz. Jesucristo, al resucitar de los muertos, mostró que Él es el dador de vida y que Él es Dios y hombre. Y Él ascendió y le fue dado el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor. El nombre de Jesús ya le había sido dado de nacimiento, ¿sabes? Salvador ya lo traía de nacimiento. Antes de que naciera, le dijeron: el santo niño que nacerá será llamado Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando ascendió, no le fue dado el nombre de Jesús allá arriba, no, ese se le dio aquí abajo. Allá se le dio el nombre del Señor, ante el cual toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará, incrédulos y creyentes. ¿Por qué no entonces, amado hermano, amada hermana, por qué no realmente ver tan grande amor por nosotros los pecadores? Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ya nosotros fuimos crucificados con Él, ¿cómo no viviremos por medio de Él? Jonás era lanzado a tierra firme y tenía que caminar 800 kilómetros para poder llegar a Nínive. Se había ido 800 kilómetros para un extremo yendo, pensando que iba huyendo, porque a donde él se dirigía, obviamente, cuando compró su boleto para ir a Tarsis, estaba yendo a 1600 kilómetros de donde estaba su objetivo, en el cual Dios lo había llamado. Si al final de cuentas Dios endereza nuestras veredas, ¿para qué seguir luchando contra Él? Terminemos leyendo, por favor, Salmo 119, versículo 133. Y 119, verso 133. Dice la palabra del Señor así: afirma mis pasos en tu palabra, y que ninguna iniquidad me domine. Es un ruego que sería bueno que tú y yo busquemos al Señor con ese ruego. Afirma. No necesitas que te escupan a tierra firme después de una revolcada que te pusieron en el fondo del mar. Mejor, diariamente afirma mis pasos. ¿Dónde? En tu palabra, y que ningún pecado me domine. Que ningún pecado me domine. Proverbios 3, versículo 5. Proverbios 3, versículo 5, dice la palabra del Señor: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él
enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor que no tenemos que llegar a la situación que vivió Jonás, o tal vez alguno de nosotros tenga que llegar a eso. Pero entendemos, Señor, que el quebranto de la dureza de nuestro corazón nos va a renovar la fe. Entendemos que el quebranto de nuestra necedad nos va a mostrar los ídolos que tienen que ser derribados y entregados para destrucción. Entendemos que solamente con un corazón contrito y quebrantado es que la salvación está delante de nuestros ojos, y que en el quebranto tú mostrarás quién es el Señor y nosotros no lo somos. Ayúdanos en nuestra debilidad, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.